Finalmente, después de años de ahorrar, lancé mi propia empresa e invité a toda mi familia a la gran inauguración. Ni uno solo de ellos apareció, pues estaban todos en la fiesta de inauguración de la casa de mi hermano. Mientras yo estaba sentado en la oficina vacía, limpiando a solas, mi madre me envió un mensaje: tenemos que hablar de los beneficios, tu hermano dice que merece una parte. Tenía 29 años la noche en que me senté solo en mi flamante oficina, barriendo el confeti de un suelo que nadie había pisado. El lugar todavía olía a pintura fresca y a alfombra nueva. Había pasado meses obsesionado con cada detalle, desde la sala de conferencias con paneles de cristal, hasta la máquina de expreso en la cocina. Se suponía que esta sería la noche más importante de mi vida, la gran inauguración de mi empresa, algo por lo que había estado trabajando durante casi una década. Y, sin embargo, las sillas estaban vacías. La comida que había encargado estaba intacta, a excepción del solitario plato que me comí solo para que no se desperdiciara. Me llamo James y, desde que tengo memoria, he sido el responsable de mi familia. El que mantenía la paz, el que se presentaba en cada cumpleaños, el que prestaba dinero incluso cuando significaba comer fideos durante un mes. Mi hermano menor, Kyle, siempre fue el niño de oro. Cualquier cosa que hacía, sin importar lo imprudente que fuera, de alguna manera se presentaba como algo ambicioso, carismático, o simplemente como Kyle siendo Kyle. Cuando dejó la universidad después de 2 semestres para reencontrarse a sí mismo, mis padres anunciaron con orgullo que era un emprendedor. Cuando pasó por 3 trabajos en un año, dijeron que simplemente aún no había encontrado su pasión. Mientras tanto, yo me pagué la universidad en silencio, trabajé turnos dobles en un almacén, y viví en un estudio que apenas tenía espacio para una cama y un escritorio. Cada dólar que ahorré lo destiné a este sueño. Fundar mi propia empresa, no un negocio secundario, no un proyecto pasional, sino una empresa real, legalmente registrada, con empleados y espacio de oficina, algo que perdurara. Así que, cuando finalmente firmé el contrato de arrendamiento y abrí las puertas, pensé que mi familia estaría orgullosa. Envié invitaciones digitales con semanas de antelación, e incluso imprimí algunas físicas para mis padres, porque sabía que dirían que nunca vieron el correo electrónico. Organicé champán, música y un pequeño discurso para agradecer a todos los que me apoyaron. A las 6 de la tarde, me paré junto a la entrada con mi único traje bueno, esperando ver entrar la primera cara conocida. A las 6:15, me dije a mí mismo que simplemente llegaban tarde. A las 7, revisé mi teléfono. Ni llamadas, ni mensajes, ni uno estamos en camino. A las 8, le dije en voz baja al servicio de catering que podían empacar las sobras. No lloré. Simplemente me senté en uno de los escritorios, bebiendo champán tibio de una copa de plástico, mirando el vestíbulo vacío. La sala hacía eco con cada sonido. Todo lo que podía pensar era, después de todo lo que he hecho por ellos, ni siquiera pudieron molestarse en venir una noche. Entonces, mi teléfono vibró. Era una foto en el chat grupal de la familia. Kyle y mis padres estaban de pie frente a una parrilla nueva, riendo, sosteniendo bebidas. El pie de foto decía: éxito en la inauguración de la casa. La miré durante un largo rato. Ningún lamentamos no poder ir. Ningún felicidades, James. Nada. Solo una transmisión casual de que todos habían elegido la fiesta de Kyle sobre mi gran inauguración, sin pensarlo 2 veces. No respondí. No podía. Se me revolvió el estómago, pero una parte de mí ni siquiera estaba sorprendida. Limpié lo último de la decoración, apagué las luces y me fui a casa. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de mi madre. Tenemos que hablar de los beneficios. Tu hermano dice que merece una parte. Me quedé sentado, mirando la pantalla, mientras mi café se enfriaba. ¿Mi hermano merecía una parte de qué? No había invertido ni un céntimo, no había movido un dedo, ni siquiera se había presentado en la inauguración. Mi empresa aún no había ganado ni $1, pero, de repente, Kyle tenía derecho a una parte de ella. No contesté de inmediato. Solo sentí una ola de agotamiento, no solo de la noche anterior, sino de años de ser dado por sentado. Ya podía imaginar cómo iría la conversación, mi madre insistiendo en que la familia es lo primero, mi padre diciendo que Kyle lo necesita más que tú, y Kyle probablemente enviándome una lista de razones por las que su contribución, fuera la que fuera, justificaba un porcentaje.
Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Ese mensaje no era solo una petición. Era un disparo de advertencia. Y yo tenía una opción: ceder como siempre lo hacía, o hacer algo diferente esta vez. Dejé el teléfono, me serví otro café y empecé a pensar. Y fue entonces cuando me di cuenta, quizás por primera vez en mi vida, de que no era tan impotente como ellos creían. No respondí al mensaje de mi madre ese día, ni al siguiente. En cambio, vi cómo el chat grupal se llenaba de más fotos de la fiesta de Kyle, de más bromas internas de las que yo no formaba parte. Cada una de ellas solo añadía combustible al fuego silencioso que crecía en mi pecho. Al final de la semana, mi madre envió otro mensaje: James, contesta el teléfono. Esto es importante. Contesté, finalmente, y lo que dije a continuación la dejó en completo silencio. Cuando por fin cogí el teléfono, mi madre empezó con su rutina habitual. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Solo un cortante: James, llevamos días intentando localizarte. Me quedé en silencio un instante más de lo normal, lo justo para que ella lo notara. ¿Qué pasa?, insistió, como si yo fuera el que actuaba de forma extraña. Me estás preguntando por los beneficios, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero ni uno solo de vosotros se presentó en la inauguración de mi empresa. Hubo una pausa, una larga. Me la imaginé en su cocina, con la mano en la cadera, ya molesta por ser cuestionada. James, dijo finalmente con ese tono paciente pero condescendiente que usaba cuando yo era niño. ¿Sabes lo importante que era la fiesta de Kyle? Todo el mundo estaba allí. No habría estado bien dividir a la familia por una sola noche. Una noche, repetí. Mi voz salió más plana de lo que esperaba. Esto no era una cena. Era la inauguración de mi negocio. Algo por lo que he trabajado durante años. Ella suspiró, como si yo fuera el que estaba siendo dramático. Estás exagerando. Kyle acaba de empezar su vida con Emily, y tú tendrás muchos otros eventos. Ahora, sobre los beneficios. De hecho, me reí de eso. Un sonido agudo y sin humor que la hizo callar por un segundo. ¿Beneficios? Mamá, ni siquiera he terminado de incorporar a mis primeros clientes. No hay beneficios. Bueno, Kyle decía que, como él te inspiró a empezar la empresa, debería obtener algún tipo de participación como fundador, o al menos un descuento familiar, ya que quiere usar tus servicios para sus propios proyectos. Eso me dejó helado. ¿Inspirarme?, pregunté, incrédulo. Mamá, he estado planeando esto desde la universidad. Kyle ni siquiera sabía en qué estaba trabajando hasta el mes pasado. Ella siguió hablando, ignorando por completo mi argumento. Mira, tu hermano está tratando de construir su vida. Tú estás soltero. No tienes hijos. Puedes permitirte ser generoso. Piensa en esto como una forma de ayudar a la familia. Ayudar a la familia. Esa frase otra vez. Le dije que tenía que irme y colgué antes de que pudiera decir algo más. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no iba a pasar sin más. Mis padres no veían mi empresa como mía. La veían como el nuevo recurso de la familia. Y Kyle era el primero en la fila con un plato, listo para tomar lo que quisiera. Durante las siguientes semanas, la situación solo empeoró. Kyle me envió un mensaje directamente una tarde. Oye, hermano. Estaba pensando, ¿puedes conseguirme un paquete de socio? Es decir, yo promociono tu empresa entre mis amigos y, a cambio, me das una cuenta gratuita de por vida. ¿Justo? Miré el mensaje, perplejo. Nunca había promocionado nada en su vida, excepto sus propias fiestas. Como no respondí de inmediato, envió otro. Mamá dijo que probablemente dirías que sí. Solo avísame que tengo que publicar. Fue entonces cuando decidí no responder en absoluto. Un día después, mi madre llamó de nuevo. James, ¿por qué ignoras a tu hermano? Está tratando de ayudarte a hacer crecer tu negocio. Le pregunté con mucha calma si entendía que lo que Kyle pedía era, esencialmente, trabajo gratis. Ella lo desestimó. Es solo familia. Estás haciendo un mundo de algo insignificante.
Pero el chat grupal contaba una historia diferente. Una noche, Kyle envió una foto de sus nuevos muebles de patio, escribiendo: «Gracias, mamá y papá, por el préstamo». Otro pariente respondió: «¿Y James? ¿No acaba de lanzar algo?» Kyle: «Sí, pero últimamente está muy raro con el dinero». Mi madre intervino: «Está estresado. Ya se le pasará». Estaban teniendo conversaciones enteras sobre mí, sobre mi dinero, mi empresa, sin mí, justo delante de mí. Luego llegó la gota que colmó el vaso. Una invitación a la barbacoa de networking de Kyle. «Deberías venir», dijo mi madre alegremente cuando llamó para insistir. «Habrá mucha gente que podría ser buena para tu negocio». Le pregunté quién iba a estar allí. «Oh, solo algunos amigos de Kyle, gente de su gimnasio, la familia de Emily. Trae algunas tarjetas de visita». Casi me río. Se saltaron mi inauguración, pero ahora se suponía que debía presentarme en la fiesta de Kyle y rogar a sus amigos por trabajo. No fui. Y esa noche, enviaron una foto grupal de toda la familia alrededor de la parrilla, con el pie de foto: «¡Qué divertido! Te echamos de menos, James». El «te echamos de menos» dolió más de lo que esperaba, como si fuera mi culpa por no seguirles el juego. El golpe final llegó 2 semanas después. Recibí un correo electrónico de mi contable diciendo que alguien, usando la dirección de correo de mi madre, había preguntado sobre cómo añadir un socio familiar a la cuenta bancaria de mi empresa. No tenían acceso, por supuesto, pero el simple hecho de que lo hubieran intentado me revolvió el estómago. Llamé a mi madre de inmediato. «Ah, eso», dijo, sonando molesta. «Solo intentaba facilitarte las cosas. Así, Kyle podría encargarse de algunas finanzas y quitarte el estrés de encima». Estuve en silencio durante un largo rato. «Mamá, no vuelvas a hacer eso nunca más», dije finalmente. Mi voz era baja, firme. «No toques mis cuentas. No preguntes por mis cuentas. Esta empresa es mía». Ella resopló. «No tienes por qué ser tan territorial. Solo estamos cuidando de ti». Pero ya no me lo creía. Colgué y me senté en mi oficina durante mucho tiempo, mirando por la ventana. La ciudad de abajo estaba viva, con gente viviendo sus vidas, tomando sus propias decisiones. Y aquí estaba yo, dejando que mi familia me hiciera sentir como un niño. Por primera vez, empecé a pensar seriamente en lo que significaría establecer límites, límites reales. No solo decir no una vez, sino asegurarme de que no pudieran volver a quitarme nada. Al día siguiente, Kyle me envió un nuevo mensaje. «Hermano, ¿viste el nuevo calentador de patio que compré? Deberías venir a verlo. Además, ¿cuándo vamos a tener ese descuento familiar? Papá dijo que estás siendo tacaño». Algo cambió dentro de mí. No respondí. En su lugar, abrí mi portátil, inicié sesión en cada una de las cuentas a mi nombre: servicios de streaming compartidos, facturas de servicios públicos, incluso el antiguo plan de teléfono familiar, y empecé a hacer una lista. Porque si ellos pensaban que tenían derecho a todo lo que yo había construido, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Y esta vez, no iba a advertirles. Pasaron 2 semanas. Estaba ocupado incorporando a mis primeros clientes reales, pasando largas noches en la oficina, bebiendo demasiado café, viviendo de comida para llevar y, sinceramente, sintiéndome orgulloso de mí mismo. Por un momento, pensé que el drama familiar podría calmarse si me mantenía en silencio y me concentraba en mi trabajo. Pero entonces llegó el fin de semana que lo cambió todo. Era un sábado por la mañana, y había planeado dormir hasta tarde por primera vez en semanas. Alrededor de las 7:30 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero, una llamada de mi madre, luego de mi padre, luego de Kyle, y luego de mi madre otra vez. Gruñí, me di la vuelta y lo ignoré. Un minuto después, apareció una notificación del panel de control interno de mi empresa, un intento de acceso marcado como sospechoso. Alguien estaba tratando de iniciar sesión desde un dispositivo desconocido. Me senté de golpe en la cama. Abrí mi portátil y revisé los registros. Efectivamente, había habido 3 intentos fallidos de inicio de sesión desde una dirección IP que estaba sospechosamente cerca del barrio de mis padres. Alguien había estado intentando entrar en la cuenta de mi negocio, y no de forma casual.
Estaban adivinando contraseñas. Se me cayó el alma a los pies. Llamé a mi madre de inmediato. Oh, bien, estás despierto, dijo alegremente, como si fuera una mañana de sábado normal. Estábamos hablando de cómo conseguirte algo de ayuda. Kyle y yo pensamos que estás trabajando demasiado, y si tuviéramos acceso a algunos de los sistemas, podríamos procesar pagos por ti, quizás llevar un registro de las facturas de los clientes. Intentasteis iniciar sesión, dije secamente. Silencio. Intentasteis entrar en la cuenta de mi empresa, repetí, alzando la voz. Bueno, sí, pero solo porque has estado muy reservado últimamente, dijo a la defensiva. Pensamos que quizás estabas abrumado. De esta manera, podríamos. No teníais ningún derecho, espeté. Ninguno. No toquéis mi empresa. Ni siquiera preguntéis antes de hacer algo así. Sonaba ofendida. James, lo haces sonar como si fuéramos criminales. Somos tu familia. Solo queremos ayudar. Ayudar, solté una risa corta y amarga. Mamá, os saltasteis mi inauguración. Cuchicheáis sobre mí en el chat grupal. Exigís dinero que no tengo. Y ahora intentáis entrar en mis cuentas. Eso no es ayudar. Ella resopló, y su voz adquirió ese tono afilado que conocía tan bien. Estás siendo un desagradecido. Tu padre y yo te criamos, te apoyamos en tus estudios, ¿y así es como nos lo agradeces? Dejándonos fuera. Me pellizqué el puente de la nariz, tratando de respirar. Tú no pagaste mi universidad, mamá. Lo hice yo. No me apoyasteis cuando estaba ahorrando para esta empresa. Apenas sabíais lo que estaba haciendo hasta que firmé el contrato. Ese no es el punto, dijo con frialdad. Esta familia lo comparte todo. Has estado actuando como si fueras mejor que nosotros, acaparando tu éxito. Es egoísta. No confiaba en mí mismo para decir nada más. Simplemente colgué. 10 minutos después, Kyle me envió un mensaje. ¿En serio, tío? Mamá dice que le gritaste. Relájate. Solo intentaba asegurarse de que no arruinaras nada. Además, ya le dije a Emily que conseguiríamos ese descuento del plan familiar, así que no me hagas quedar mal. Dejé el teléfono, temblando. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no era solo un problema de límites. Realmente creían que tenían derecho a lo que yo había construido. Para el lunes, la situación se intensificó de nuevo. Llegué a mi oficina y encontré un sobremetido por debajo de la puerta. Dentro había una carta, escrita a mano, de mi padre. James, hemos sido pacientes contigo, pero tu actitud últimamente es inaceptable. Tu madre y yo hemos hablado, y creemos que es hora de que empieces a devolverle algo a la familia de una manera real. Proponemos una asignación familiar, un 15% de tus ingresos mensuales para ser distribuidos equitativamente entre tus padres y tu hermano. Considera esto como una forma de honrar tus orígenes. Me quedé sentado en mi oficina, agarrando la carta con tanta fuerza que el papel se arrugó. Mi padre, el hombre que ni siquiera se había molestado en asistir a la noche más importante de mi carrera, ahora solicitaba formalmente una parte de mis ingresos. No de los beneficios, de los ingresos, antes de los gastos, antes de los salarios. Era tan absurdo que casi me reí, pero la risa se me atragantó porque sabía que hablaban en serio. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando al techo, pensando en todas las veces que había sacado a Kyle de apuros. La vez que cubrí su alquiler cuando se gastó el sueldo en una oportunidad de negocio. La vez que confirmé un préstamo para que pudiera comprar un coche, solo para que él fallara 3 pagos y arruinara mi historial de crédito. La vez que mi madre me llamó llorando porque Kyle se había metido en una pelea en un bar y necesitaba dinero para los honorarios legales. Todas y cada una de las veces, yo había estado ahí. Y así me lo pagaban, tratando de meterse en mi medio de vida antes de que siquiera tuviera la oportunidad de crecer. El siguiente fin de semana fue el clavo final en el ataúd. Estaba almorzando con un amigo cuando recibí una notificación de que la alarma de la oficina de mi empresa se había activado. Se me revolvió el estómago. Corrí de vuelta al edificio y encontré a mi hermano de pie frente a la puerta de la oficina, jugueteando con el teclado numérico. ¿Qué estás haciendo?, le exigí, mi voz resonando en el pasillo.
Dio un respingo, pareciendo culpable por medio segundo antes de esbozar una sonrisa. Relájate, hombre. Mamá dijo que no te importaría si cogía algunas cosas. Le dije a Emily que le enseñaría tu oficina. Intentaste entrar por la fuerza, dije, con la voz fría. No es entrar por la fuerza si es familia, dijo encogiéndose de hombros, como si fuera la cosa más razonable del mundo. Me quedé mirándolo por un segundo. Ni siquiera sabía qué decir. Tienes que irte, dije finalmente, midiendo cada palabra. Él se burló. Vaya, ¿en serio? ¿Te crees demasiado bueno para nosotros ahora? Me acerqué, bajando la voz. Si alguna vez intentas entrar en esta oficina de nuevo sin mi permiso, llamaré a la policía. Su sonrisa vaciló. ¿No lo harías? Pruébame. Se fue, murmurando algo por lo bajo. Cuando la puerta se cerró tras él, la cerré con llave y me quedé allí, con las manos temblando. Eso era todo. Esa era la línea. Habían pasado de la falta de respeto a la violación directa. Durante el resto del fin de semana, no respondí a una sola llamada o mensaje. Me senté en mi escritorio, revisando cada uno de los sistemas que tenía cuentas de negocios, cuentas personales, configuración de seguridad y empecé a reforzarlo todo. Porque ahora sabía que esto no se trataba solo de límites. Esto era la guerra. Y si querían tratar mi empresa como su cajero automático personal, estaban a punto de descubrir lo que significaba cuando cerraba la puerta para siempre. El lunes después de pillar a Kyle en mi oficina, me desperté sintiendo como si me hubiera atropellado un camión. Mi cuerpo no estaba dolorido. Era mi pecho, mi estómago, mi cabeza. Todo se sentía pesado. Me senté al borde de mi cama durante un largo rato, mirando mi teléfono mientras vibraba una y otra vez. Mi madre llamó 2 veces, luego mi padre, luego Kyle, cada uno dejando mensajes de voz que se volvían más furiosos con cada hora. James, espetó la voz de mi madre en el último mensaje. Tu hermano dijo que lo amenazaste con llamar a la policía. Esto es ridículo. Tienes que disculparte antes de que esta familia se desmorone por completo. No escuché el resto. Lo borré, me levanté y caminé hacia la cocina. Me preparé un café en piloto automático y me senté a la mesa, simplemente mirando el vapor que salía de la taza. Durante años, mi familia había sido mi red de seguridad, aunque fueran disfuncionales. Eran ruidosos, egoístas y manipuladores, pero seguían siendo mi familia. Y me habían entrenado desde la infancia para poner sus sentimientos primero, para mantener la paz. Pero ahora, mantener la paz me estaba consumiendo vivo. Apenas me di cuenta cuando las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. No lágrimas de sollozos ruidosos, solo lágrimas silenciosas y calientes que nublaron mi vista hasta que tuve que dejar la taza para no derramarla. No lloraba a menudo. Me había entrenado para no hacerlo. Pero esa mañana, me sentí vacío, como si toda la energía que había invertido en construir este sueño hubiera sido drenada por las mismas personas que se suponía que debían celebrarlo. Ese día me reporté enfermo en la oficina. Mi asistente me cubrió mientras yo me sentaba en el sofá con mi portátil, sin trabajar, sin ver la televisión, solo mirando. En un momento dado, abrí el chat grupal de la familia, me desplacé hasta el principio y releí meses de mensajes. Cada broma sarcástica a mi costa. Cada vez que elogiaban a Kyle por hacer lo mínimo. Cada vez que mis padres restaban importancia a mis logros como si no fueran gran cosa. Y mientras leía, algo comenzó a cambiar. Al principio, era solo ira, aguda y amarga. Pero debajo de la ira, había un dolor profundo. Me había desvivido para ganarme su aprobación, para enorgullecerlos, y nunca fue suficiente. Al final del día, había tomado una decisión. Ya no iba a intentarlo más. Las siguientes semanas fueron brutales. Comencé a evitar por completo los eventos familiares. Si mi madre llamaba, lo dejaba pasar al buzón de voz. Si mi padre enviaba un mensaje, lo ignoraba. Trabajaba hasta más tarde, a veces durmiendo en la oficina, solo para no tener que enfrentarme a ellos. Pero el silencio no los hizo desaparecer. Al contrario, redoblaron sus esfuerzos. Mi madre se presentó en mi apartamento una tarde, llamando a la puerta como si fuera la dueña del lugar.
Cuando la abrí un poco, inmediatamente comenzó. James, esto es infantil. No puedes seguir excluyéndonos solo porque estás enfadado. Tu hermano está dolido. Solo intentaba ayudar. ¿Intentar ayudar entrando a la fuerza en mi oficina?, pregunté, con la voz cansada. Estás exagerando, dijo, agitando una mano. Solo quería ver el espacio. Deberías sentirte halagado. Le importa lo suficiente como para involucrarse. La miré, y por primera vez, no sentí el familiar tirón de la culpa. Solo distancia. Estoy ocupado, dije, y cerré la puerta antes de que pudiera responder. Me apoyé contra ella, con el corazón acelerado, pero también sintiendo algo extraño, una chispa de alivio. El siguiente fin de semana, me salté una gran cena familiar que había estado en el calendario durante meses. Mi madre me envió 20 mensajes seguidos, desde chantajes emocionales, tu abuela estuvo preguntando por ti, hasta ira, nos estás avergonzando al no aparecer, y amenazas veladas, si sigues así, no esperes que te apoyemos cuando las cosas se pongan difíciles. No respondí a ninguno de ellos. Pero el silencio tuvo un precio. El trabajo se hizo más difícil. Estaba agotado todo el tiempo, mi mente repasando constantemente discusiones que ni siquiera habían ocurrido todavía. Dejé de dormir toda la noche. Me despertaba a las 3 de la madrugada con un sudor frío, pensando en caer de pie en la puerta de mi oficina, sonriendo como si todo fuera un juego. Estaba irritable con mis empleados, cortante con mis amigos, incluso torpe con tareas pequeñas. Una noche, me quedé en la oficina hasta el amanecer, solo haciendo números, aterrorizado de que se me pasara algo crítico y todo el negocio se derrumbara. Y mi familia se abalanzaría y diría, ¿ves? Por esto nos necesitabas. Pero poco a poco, algo más comenzó a formarse bajo todo ese miedo y agotamiento, la claridad. Un viernes por la noche, me senté en mi oficina con un bloc de notas y simplemente comencé a escribir. No correos electrónicos, no tareas de trabajo, solo una lista. Anoté cada cuenta a mi nombre a la que mi familia podía acceder. Cada factura compartida, cada servicio de streaming, cada cuenta antigua que todavía tenía a Kyle o a mis padres como usuarios secundarios. Luego, anoté todas las formas en que podrían interferir potencialmente con mi negocio, desde intentar acceder a cuentas hasta llamar a proveedores o presentarse sin invitación. No era solo una lista de tareas pendientes. Era un plan de acción. Porque me di cuenta de que, si no tomaba el control ahora, esto nunca se detendría. Pasé todo el fin de semana actuando según esa lista. Llamé a mi banco y añadí medidas de seguridad adicionales. Configuré la autenticación de 2 factores en todas las plataformas. Moví mis ahorros personales a una nueva cuenta en un banco diferente. Hablé con mi abogado sobre cómo blindar los documentos de la empresa para que nadie pudiera hacer cambios sin mi consentimiento. Cada paso me hacía sentir un poco más ligero. Para el domingo por la noche, me recosté en mi silla, mirando el techo de la oficina, y sentí algo que no había sentido en meses, calma. No feliz, no triunfante, sino tranquilo. Porque por primera vez, no estaba simplemente reaccionando a lo que hacía mi familia. Me estaba preparando. Y en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Viniera lo que viniera después, iba a estar listo. Y esta vez, no lo verían venir. Es extraño cuanto más ligero se siente el mundo cuando finalmente dejas de mendigar la aprobación de otra persona. Después de ese fin de semana de blindar todo, algo en mí cambió. Dejé de esperar mensajes de mi madre o mi padre, dejé de repasar discusiones en mi cabeza, dejé de preguntarme qué estarían diciendo de mí en el chat grupal. En cambio, empecé a centrarme en lo que podía controlar y en lo que podía construir. El lunes siguiente, llegué a la oficina antes del amanecer. La ciudad estaba en silencio, aún despertando, y por primera vez en meses, me sentí emocionado de estar allí. Preparé una cafetera nueva, me senté con mi cuaderno y tracé los próximos 3 meses de crecimiento de la empresa. Mis primeros clientes eran pequeños, pero el boca a boca se estaba extendiendo. Una recomendación llevó a otra, y pronto tuve reuniones programadas con empresas más grandes, el tipo de contratos que podrían estabilizar las finanzas de la compañía durante todo un año. Y sin el ruido de fondo constante de mi familia tirando de mí, estaba más agudo, más concentrado. Uno por uno, los acuerdos comenzaron a cerrarse.
Recuerdo el primer cliente importante que conseguí, una firma de tamaño mediano que llevaba meses buscando opciones. Después de nuestra reunión de presentación final, el CEO me estrechó la mano y dijo: James, se nota que te importa lo que estás construyendo. Por eso te elegimos a ti. Salí de esa reunión sonriendo como un idiota. Cuando llegó el contrato, me quedé en la oficina hasta tarde esa noche solo para revisar los números 2 veces, asegurándome de que era real. Cuando finalmente vi las proyecciones de ingresos, me recliné en mi silla y simplemente miré al techo, con una sonrisa dibujándose en mi rostro. Esto ya no era supervivencia. Esto era crecimiento. Y con el crecimiento llegaron las opciones. Las siguientes semanas, invertí en mejores equipos para la oficina, contraté a un asistente a tiempo parcial para manejar el trabajo administrativo, e incluso traje a un consultor para ayudar a optimizar las operaciones. Cada mejora hacía que el negocio funcionara mejor, liberando más de mi tiempo para concentrarme en la estrategia. Se sentía bien, mejor que bien, ver cómo algo en lo que había invertido años de esfuerzo finalmente prosperaba. Pero la mejor parte no era el dinero ni el éxito. Era la confianza. Dejé de sentirme pequeño cuando mi teléfono vibraba con un mensaje de mi madre o de Kyle. Dejé de temer encontrármelos en el supermercado. De hecho, empecé a ignorarlos por completo. Una tarde, mi madre me dejó un largo mensaje de voz lleno de suspiros y pausas dramáticas. James, esto ha durado demasiado. Tu hermano está dolido. Tu padre y yo estamos dolidos. Solo queremos sentarnos y encontrar una manera de trabajar juntos. Se supone que la familia debe compartir. No le devolví la llamada. En su lugar, escuché el mensaje 2 veces, lo borré con calma y volví directamente a revisar un nuevo contrato que valía más que mis 3 primeros clientes juntos. Y entonces sucedió algo interesante. Kyle me envió un mensaje, no con exigencias esta vez, sino con una pregunta. Oye, hermano, ¿conoces a alguien que contrate? Las cosas están un poco apretadas ahora mismo. Miré la pantalla durante un largo momento. Podría haberlo ignorado. Podría haberme regodeado. Pero en cambio, escribí: no, lo siento. Las cosas están ocupadas aquí. Y eso fue todo. La dinámica de poder había cambiado. No necesitaba gritar ni discutir. No necesitaba dar explicaciones. Por primera vez en mi vida, tenía la libertad de simplemente no involucrarme. Y ese silencio los volvía locos. Los mensajes comenzaron a llegar con más frecuencia. Kyle preguntó si podía prestarle dinero para cubrir el alquiler. Mi madre preguntó si podía pagar un viaje familiar que ya habían reservado porque estaban un poco cortos ahora mismo. Mi padre me dejó un mensaje diciendo que había oído hablar de mis nuevos clientes y que era justo compartir parte del éxito. No respondía nada de eso. En cambio, seguí creciendo. En pocos meses, había duplicado mis ingresos. Trasladé la empresa a una oficina un poco más grande, con más luz natural y espacio para expandirse. Compré muebles nuevos, actualicé nuestro software e incluso contraté a un jefe de proyectos junior para quitarme parte de la carga de trabajo. Por primera vez, me sentí como un verdadero CEO. Y fue entonces cuando empecé a pensar en la siguiente fase. No solo sobrevivir, no solo crecer, sino usar mi posición para protegerme permanentemente. Creé una sociedad holding separada para mis activos, trasladé mi propiedad intelectual a ella y organicé las cosas de tal manera que, si alguien alguna vez intentaba interferir legalmente, tendría que pasar por múltiples capas solo para averiguar qué poseía yo. También actualicé mi testamento, algo en lo que la mayoría de la gente de mi edad ni siquiera piensa, asegurándome de que todo estuviera blindado y fuera del alcance de cualquiera que pudiera intentar reclamar una parte por el bien de la familia. Cada paso me hacía sentir más fuerte, más tranquilo y con más control. Pero la ironía era que cuanto más me alejaba, más ruidosa se volvía mi familia. Mi madre comenzó a enviar correos electrónicos cargados de culpa sobre cómo extrañaba a su hijo. Kyle publicaba indirectas en las redes sociales sobre personas egoístas que olvidan de dónde vienen. Mi padre dejaba mensajes sobre la necesidad de hablar sobre el futuro de la familia. En un momento dado, Kyle incluso apareció de nuevo fuera de mi oficina, pero esta vez no pudo entrar. Había mejorado el sistema de seguridad para requerir tarjetas de acceso y cámaras. Lo observé en la grabación, caminando de un lado a otro,
llamando una o dos veces y finalmente marchándose. Cuando apareció la alerta en mi teléfono de que el sistema había grabado imágenes, la guardé, por si acaso. Porque, por muy orgulloso que estuviera de lo lejos que había llegado, sabía una cosa con certeza: no habían terminado. Volverían a intentarlo. Y cuando lo hicieran, no me iba a quedar sentado sin hacer nada. Iba a estar preparado, no solo para proteger lo que había construido, sino para asegurarme de que entendieran de una vez por todas que ya no podían tratarme así. Y por primera vez, sentí una extraña especie de anticipación, porque ya no solo estaba sobreviviendo a sus ataques. Estaba esperando a que hicieran su próximo movimiento para poder, finalmente, hacer el mío. Para cuando llegó la primavera, mi empresa estaba en la mejor forma que jamás había tenido. Tenía un equipo pequeño pero leal, contratos recurrentes con varias firmas de tamaño mediano y suficiente flujo de caja como para no tener que pensar dos veces en la nómina. El negocio ya no se sentía frágil. Se sentía estable, y esa estabilidad me dio el espacio mental para mirar el panorama general. Ya no estaba solo construyendo una empresa. Estaba construyendo un escudo. Un viernes por la tarde, estaba revisando documentos con mi abogado, firmando algunas protecciones finales para la sociedad holding, cuando me preguntó casualmente: «¿Mencionaste disputas familiares la última vez que nos vimos? ¿Todavía quieres incluir una cláusula que les prohíba tener poder financiero sobre el negocio alguna vez?» «Sí», dije sin dudarlo. Él asintió, añadiendo una nota al documento. «Buena decisión. Te sorprendería cuántas disputas vemos cuando un negocio empieza a ir bien. Las familias pueden ser complicadas». Casi me río. Complicadas era quedarse corto. Después de la reunión, decidí dar un largo paseo por la ciudad. El clima era cálido y, por primera vez en mucho tiempo, me permití bajar el ritmo y pensar. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había sabido nada de mi familia en casi 2 semanas. Ni mensajes, ni buzones de voz, ni visitas sorpresa. Al principio, pensé que tal vez finalmente se habían rendido, pero luego recibí una llamada de un conocido en común, un amigo de la familia que tenía una pequeña firma de contabilidad. «James, solo pensé que deberías saberlo», dijo, bajando la voz. «Tu hermano pasó por mi oficina la semana pasada haciendo preguntas sobre cómo establecer una sociedad comercial, y mencionó tu empresa por su nombre». Me detuve en seco. «¿Qué dijo, exactamente?» «Dijo que probablemente lo harías socio pronto, pero que quería adelantarse con el papeleo para que no tardara mucho». Sonaba bastante seguro de ello. Le agradecí la advertencia, colgué y me quedé allí en la acera por un minuto, dejando que la ira me invadiera. Kyle estaba planeando algo, y si conocía a mi hermano, no iba a ser algo pequeño. Ese fin de semana, finalmente abrí el chat grupal de nuevo. No para responder, solo para observar. Y efectivamente, allí estaba. «Mi madre, estamos pensando en tener una reunión familiar el próximo fin de semana para discutir algunas oportunidades emocionantes». «Kyle, sí, no puedo esperar para compartir en lo que he estado trabajando». «Mi padre, James, realmente deberías estar allí. Esto podría ser grande para todos nosotros». Dejé el teléfono y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante meses, había estado a la defensiva, bloqueándolos, blindando las cosas, tratando de evitar que interfirieran. Pero ahora tenía la ventaja. Porque esta era la verdad: mi empresa ya no era una startup frágil. Era rentable, segura y, gracias a la reestructuración, yo era el único con autoridad legal para tomar decisiones sobre ella. Incluso si Kyle entraba en la oficina de un abogado mañana afirmando que tenía derecho a una parte, no había nada que pudieran hacer. ¿Y la mejor parte? Ellos aún no lo sabían. Esa noche, me senté en mi escritorio con un bloc de notas y comencé a escribir. No solo notas esta vez, sino planes. Hice una lista de cada punto de contacto que todavía tenía con mi familia, cada cuenta de la que podían beneficiarse, cada pequeño lazo que todavía tenían con mi vida. Luego, enumeré formas de cortar cada uno de ellos, lenta, estratégicamente, sin previo aviso. También comencé a ver mi empresa desde una nueva perspectiva, no solo como mi sustento, sino como mi fortaleza. ¿Qué se necesitaría para hacerla completamente inexpugnable? Mejoré el sistema de seguridad de nuevo, esta vez con acceso biométrico.
Hice que mi abogado redactara un documento que excluía formalmente a cualquier miembro de la familia de que se le concedieran acciones o derechos de voto. Incluso hablé con un contacto de relaciones públicas sobre qué pasaría si alguien intentara arrastrar mi empresa a una disputa pública y cómo podríamos adelantarnos a la historia. Pieza por pieza, estaba construyendo un entorno donde mi familia no podía tocarme. Y entonces sucedió algo inesperado que me dio la última pieza de ventaja que ni siquiera sabía que necesitaba. Uno de mis nuevos clientes era un promotor inmobiliario, el mismo que, resultó ser, estaba negociando con mi hermano un contrato de mejoras para el hogar. Durante una reunión, el promotor mencionó casualmente el nombre de Kyle, preguntando si éramos parientes. Mantuve mi expresión neutral y asentí. Tipo gracioso, dijo el promotor con una risa. Está tratando de que le adelantemos algo de dinero para el trabajo antes de entregarlo. Dijo que era de fiar porque a su negocio familiar le iba muy bien. Mis cejas se arquearon. ¿Negocio familiar? Sí. Dijo que su hermano tiene una empresa que podría respaldarlo si fuera necesario. No lo corregí. Solo sonreí levemente e hice una nota mental. Porque ahora tenía algo que mi hermano no se daba cuenta de que tenía: influencia. Influencia silenciosa, sutil. Del tipo que no requería gritos ni peleas. Solo una palabra bien colocada aquí y allá para asegurarse de que la verdad saliera a la luz cuando importara. Para cuando llegó la reunión familiar, yo estaba listo. No solo emocionalmente, sino estratégicamente. Tenía toda la documentación que probaba mi propiedad exclusiva. Tenía copias de seguridad de cada registro de seguridad que mostraba sus intentos de interferencia. Tenía los informes financieros que mostraban exactamente cuánto trabajo había hecho para que esta empresa tuviera éxito. Y lo más importante, tenía la calma y la claridad para saber que, cualquier cosa que intentaran a continuación, podría manejarla. La noche antes de la reunión, me senté en mi oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa, mirando el espacio que había construido desde la nada, los suelos de hormigón pulido, el suave zumbido del rack de servidores en la esquina, el tenue brillo de las luces de la ciudad afuera. Esto era mío, y mañana iban a aprender esa lección de una forma u otra. Me recliné en mi silla, una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. Porque la preparación estaba hecha. Todo lo que quedaba era dejar que hicieran su movimiento, y luego jugar el mío. La reunión familiar estaba programada para el domingo por la tarde en casa de mis padres, la misma casa donde había pasado innumerables festividades sentado en la mesa de los niños mientras Kyle acaparaba toda la atención. Esta vez, no me sentí como un niño entrando en territorio enemigo. Llegué a tiempo, vestido con un traje, tranquilo y sereno. Cuando mi madre abrió la puerta, sus cejas se arquearon. Vaya, no te ves muy formal, dijo, medio divertida, medio cautelosa. Esta es una reunión de negocios, dije con calma, entrando. Kyle ya estaba en la mesa del comedor, recostado en una silla con una sonrisita petulante. Mi padre se sentó a la cabeza, con aspecto serio, como si presidiera algo oficial. Me alegro de que hayas podido venir, dijo mi padre. Sentémonos y hablemos como adultos. Tomé asiento frente a Kyle, quien inmediatamente se lanzó con su propuesta. Bueno, este es el trato, dijo, extendiendo unos papeles como si esta fuera su sala de juntas. Tengo entre manos un gran proyecto, pero necesito algo de capital para ponerlo en marcha. Una vez que despegue, beneficiará a toda la familia. Como a tu empresa le va bien, pensamos que podrías adelantar la inversión. Solo un pequeño porcentaje de tus ingresos cada mes, y te consideraremos un socio oficial. Se recostó, esperando claramente un aplauso. Mi madre asintió con aprobación. ¿Ves? A esto nos referíamos con trabajar juntos. Todos contribuyen. Todos ganan. Les dejé hablar unos minutos más, simplemente escuchando, con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando finalmente se detuvieron, esperando que yo aceptara, deslicé una carpeta sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre. Documentación, dije con calma. El acuerdo operativo de mi empresa, los registros de propiedad, los informes financieros, todo lo que demuestra que soy el único fundador, accionista y responsable de la toma de decisiones. Y antes de que preguntéis, no habrá ninguna sociedad, ni reparto de ingresos, ni asignación familiar. Esta empresa es mía,
legal y permanentemente. Kyle frunció el ceño. Oye, ¿a qué viene tanto lenguaje de abogado? Somos familia. No tienes que hacerlo tan oficial. Sí, dije con firmeza, sí que tengo que hacerlo. Porque la última vez que tuvimos un acuerdo informal, alguien intentó acceder a mis cuentas sin permiso. Alguien intentó entrar en mi oficina, y alguien me envió una carta exigiendo el 15% de mis ingresos como si fuera su derecho. Mi madre se erizó. Esa fue idea de tu padre. Lo tengo por escrito, interrumpí, con la voz firme pero tranquila, y si algo así vuelve a ocurrir, no dudaré en involucrar a las autoridades. La habitación se quedó en silencio. Durante un largo momento, todo lo que oí fue el débil tic-tac del reloj de pared. No lo harías, dijo finalmente mi padre, con voz baja. Lo haría, dije simplemente. Tengo grabaciones de seguridad, registros, correos electrónicos y un abogado que está totalmente informado. Esto no es una amenaza, es un límite. No lo crucéis de nuevo. Kyle resopló, tratando de restarle importancia. ¿Te crees muy importante ahora, eh? ¿Solo porque estás ganando dinero? Sonreí. No con crueldad, solo con calma. No. Creo que finalmente he aprendido que no os debo mi éxito. Y definitivamente no os debo acceso a él. Antes de que pudieran responder, saqué de mi bolso una pila de papeles, notificaciones de cancelación para cada cuenta y factura compartida que todavía tenía mi nombre. Estos, dije, poniéndolos sobre la mesa, son los últimos lazos entre mis finanzas y esta familia. Plan de teléfono, cuentas de streaming, pólizas de seguro, todo cancelado o transferido, con efecto inmediato. La boca de mi madre se abrió. No puedes simplemente. Puedo, dije. Y lo he hecho. La expresión petulante de Kyle había desaparecido, reemplazada por un rubor de ira. Esto es ridículo. Estás actuando como una especie de dictador. Todo lo que queríamos era un poco de ayuda. Queríais el control, dije, mirándolo a los ojos. Y lo queríais sin hacer nada del trabajo. Eso se acaba hoy. Por primera vez en años, no sentí que estuviera a la defensiva. Me sentí firme. Me levanté, recogiendo mi carpeta y guardándola de nuevo en mi bolso. Esta conversación ha terminado, dije en voz baja. Si queréis tener una relación conmigo, será en términos respetuosos. De lo contrario, considerad esta la última vez que nos reuniremos así. Salí de esa casa sin mirar atrás. Pero la venganza no había terminado. Todavía no. Durante las siguientes semanas, me aseguré de que el mensaje calara. Cuando Kyle intentó usar el nombre de mi empresa con un cliente potencial suyo, me llamaron primero para confirmar la asociación. Les informé educadamente de que no había ninguna asociación y nunca la habría. El trato se vino abajo. Cuando mi madre intentó hacerme sentir culpable enviando fotos de reuniones familiares con pies de foto como "te echamos de menos", no respondí. Cuando finalmente llamó para exigir una explicación, le dije con calma, estoy ocupado dirigiendo una empresa, ya sabes, la que todos ignorasteis. Y no tengo tiempo para manipulaciones. La noticia se extendió rápidamente. Amigos de la familia comenzaron a contactarme, no para regañarme, sino para decirme en voz baja que lo entendían. Algunos incluso me dijeron que estaban orgullosos de mí por defenderme, algo que nunca había oído de mis propios padres. ¿Y la mejor parte? Cuanto más presionaban, más tranquilo me ponía. No grité, no discutí, no envié largos mensajes emocionales. Simplemente hice valer mis límites con una consistencia tranquila, cada vez. Y lentamente, comenzó a hacer efecto. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Los mensajes se acortaron. Las exigencias cesaron por completo. Porque finalmente estaban empezando a darse cuenta de que el viejo James, el que cedería bajo la culpa, el que aparecería con la cartera abierta solo para mantener la paz, se había ido. Y en su lugar había alguien a quien ya no podían manipular. No sucedió de la noche a la mañana. Durante unas semanas, el silencio se sintió casi inquietante. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni golpes repentinos en la puerta de mi oficina. Pensé que tal vez finalmente habían captado el mensaje, pero entonces llegaron las consecuencias.
Un viernes por la mañana, estaba revisando las proyecciones trimestrales cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, uno de los contratistas de Kyle. Lamento molestarlo, dijo el hombre, pero su hermano nos dijo que usted era su respaldo financiero. Solo queríamos confirmarlo antes de proceder con los materiales. Sentí esa ira tranquila y deliberada asentarse sobre mí. No, dije con calma. Mi empresa no respalda ninguna de las empresas de Kyle. Por favor, asegúrese de obtener todo por escrito de él antes de comenzar el trabajo. El hombre me agradeció, sonando a la vez sorprendido y aliviado. Estaba claro que ya le habían engañado antes. Más tarde ese día, Kyle me llamó, furioso. Acabas de costarme un contrato, gritó en cuanto respondí. No, Kyle, dije, manteniendo mi voz nivelada. Tú te costaste un contrato al mentir sobre la participación de mi empresa. Eres un cretino, espetó. ¿Sabes lo difícil que es ahí fuera? Podrías haber dicho que sí y haberme ayudado. No recompenso la deshonestidad, dije simplemente y colgué. Ese fue el comienzo del desmoronamiento. En un mes, me enteré a través de un conocido mutuo que Kyle había perdido otros 2 clientes. Se había corrido la voz de que no era fiable, de que prometía un respaldo financiero que en realidad no tenía. Mientras tanto, mi empresa seguía creciendo. Firmé 2 nuevos contratos importantes y contraté a otro miembro del equipo. Nos mudamos a una oficina más grande con un piso entero para nosotros. Y luego llegó la barbacoa familiar, la primera a la que me invitaban en meses. Mi madre me llamó personalmente. James, dijo, con un tono inusualmente suave, nos gustaría mucho que vinieras. Las cosas han estado tensas. Tu padre y yo queremos hablar. Dudé en decir que no, pero algo en mí sabía que este era el momento. Cuando llegué, el ambiente era tenso. Kyle estaba sentado en la mesa de picnic, malhumorado, picoteando su plato. Papá parecía cansado. Mamá parecía haber ensayado un discurso. James, comenzó, solo queremos dejar todo esto atrás. La familia es más importante que el dinero. Casi me río, pero mantuve mi expresión tranquila. Curioso, dije, porque el dinero era lo único que queríais de mí durante meses. Mamá se inmutó. Eso no es justo. Es completamente justo, dije en voz baja. Os saltasteis la noche más importante de mi vida para ir a una fiesta de inauguración. Intentasteis entrar en mis cuentas. Exigisteis un porcentaje de mis ingresos antes de que yo siquiera hubiera cubierto los gastos. Y cuando dije que no, intentasteis manipularme para que os diera acceso de todos modos. Papá suspiró. Cometimos errores, pero seguro que puedes perdonar. Puedo, dije, interrumpiéndolo. Pero el perdón no significa olvidar, y no significa dejar que sigáis tomando. Kyle finalmente habló, su voz afilada. ¿Te crees mejor que nosotros ahora, solo porque tienes dinero? Me volví hacia él, tranquilo como siempre. No, Kyle. Creo que he dejado de permitir que me uses como tu plan de respaldo, y no te gusta. No respondió. Me puse de pie entonces, tomándome mi tiempo, dejando que el silencio se alargara. Esta es la verdad, dije, mirándolos a cada uno. Construí esta empresa desde cero. Sacrifiqué años de mi vida por ella. Y no solo no me apoyasteis, sino que intentasteis activamente quitarme algo. Eso se acaba ahora. No haremos negocios juntos. No compartiremos cuentas. Si queréis una relación conmigo, será como familia, no como accionistas. Comencé a caminar hacia la puerta, luego me detuve, volviéndome una última vez. Y si alguna vez intentáis cruzar esa línea de nuevo entrar en mis cuentas, mi oficina o mi negocio os trataré de la misma manera que trataría a cualquier otro intruso. Sus rostros eran una mezcla de conmoción e ira, pero nadie dijo una palabra. Me fui sin volver a mirar. Conduciendo a casa, sentí algo que no había sentido en meses, paz. No del tipo frágil y silencioso al que solía aferrarme, sino algo sólido. Esa noche, me senté en mi nueva oficina, mirando el horizonte de la ciudad. Mi equipo se había ido a casa hacía horas. El espacio estaba en silencio, excepto por el leve zumbido de los servidores. Pensé en todas las veces que me había desvivido por mi familia,
todas las veces que había sacrificado mis propias metas para mantenerlos felices. Y sonreí. Porque ahora, finalmente, lo entendían. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de mi madre. Respetaremos tus deseos. Solo esperamos que algún día vuelvas a la familia. No respondí. En cambio, tomé una foto de la oficina, los suelos pulidos, los escritorios limpios, el nombre de mi empresa brillando en la pared y la envié al chat grupal con un solo mensaje: tuvisteis vuestra oportunidad de ser parte de esto. Esa oportunidad se ha ido. Y luego silencié el chat para siempre. Me recliné en mi silla, cerré mi portátil y solté un largo suspiro. Por primera vez en mi vida, no sentía que estaba fuera de la familia, mirando hacia adentro. Sentía que había construido una vida y un futuro enteramente míos. Y esta vez, nadie podría quitármelo.